Bien, en este miércoles tenemos la oportunidad de platicar con el doctor Santiago Nieto, quien fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, particularmente en lo relacionado con la denuncia, los señalamientos que ha hecho el equipo jurídico del exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y una serie de señalamientos que son justamente lo que dan el contexto para esta entrevista en la cual tengo el gusto de saludar a Santiago Nieto. Santiago, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio. Un saludo a ti y a tu auditorio. Bien, Santiago Nieto es actualmente procurador de justicia en el estado de Hidalgo, titular de la Fiscalía de la Procuración de Justicia en esa entidad, y bueno, el papel que usted conoce a nivel nacional como titular que fue de la UIF. Santiago, pues hay una serie de señalamientos que ha hecho el equipo jurídico, el equipo de representación legal del exgobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca. Tú has puesto ahora un tuit en el cual has señalado que todo parte de lo que te señalan es parte de un armado, de un montaje con un invitado a ir a Nueva York que fue engañado y fue grabado de una manera tendenciosa. ¿Qué está sucediendo, Santiago Nieto? ¿En presencia de qué estamos? ¿Una revancha política o un litigio válido en términos jurídicos y judiciales? A ver, bueno, por supuesto que se trata de una revancha de Cabeza de Vaca. Yo lo pondría en este contexto. Cabeza de Vaca un tribunal colegiado de circuito le revocó el amparo que le había otorgado un juez de distrito de manera ilegal, a mi punto de vista, porque había analizado información que ni siquiera formaba parte del expediente, y de alguna forma es este juez de distrito, Faustino, que les ha otorgado 12 amparos a la gente allegada de Cabeza de Vaca, y que ha impedido que Américo Villarreal pueda tener el control de la Fiscalía Anticorrupción, y que avancen las 42 denuncias que tiene Cabeza de Vaca por corrupción en la Fiscalía de Tamaulipas. Le otorgan el amparo, se lo revocan, y eso significa algo muy sencillo. La orden de aprehensión está vigente, la segunda orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca está vigente, no la que se resolvió la Suprema Corte ya en definitiva, sino otra orden de aprehensión, y eso significa que Cabeza de Vaca hoy es un prófugo de la justicia, hoy no puede estar en el Estado mexicano, a menos que evidentemente sea detenido y sea procesado ante los tribunales. Y de hecho el Estado mexicano tiene la posibilidad, la Fiscalía General de la República, de solicitar una ficha roja y buscar con Interpol su detención. A partir de esto, lo que hace su equipo jurídico es generar este montaje para desviar la atención respecto a que el señor García Cabeza de Vaca en este momento es prófugo de la justicia mexicana. Y dos, que no ha podido todavía a la fecha, ni podrá hacerlo, poder comprobar el origen de los 28 inmuebles que tiene su familia, tanto en Reynosa como en Ciudad Victoria, como en Misión, Texas, en McAllen, en Dallas, y tampoco cómo cubre su tren de vida para vivir entre Vancouver, Dallas, Houston, McAllen recientemente. Por eso manda a su kit de abogados a plantear algo absolutamente burdo, que me parece terrible que así haya sido, absolutamente burdo, y que tiene que ver con algo muy, muy claro. No es la primera persona, no puedo dar el nombre de otras dos personas, empresarios que fueron invitados a Inglaterra, presuntamente por una empresa petrolera, y estos empresarios lo primero que les preguntaron era cuál era la relación qué relación tenían con Carla Humphrey, después qué relación tenían conmigo, y también una pregunta de cómo se llevan Santiago Nieto y Carla Humphrey. No hay a nadie que le interese en el mundo cómo me llevo yo con mi esposa, claro, salvo uno de los abogados de Cabeza de Vaca. Pero el tema es que invitan a este joven pues, una gente que conocido mío me lo había recomendado. La verdad es que no se le contrató por honorarios, era jefe de departamento. La parte final de mi administración se le sube a subdirectora a propuesta de una directora,
y se queda algunos meses todavía con Pablo Gómez hasta junio del año 2022. Y este joven es el que, con una promesa de trabajo, lo llevan a Estados Unidos, tiene 2 entrevistas, lo llevan a Estados Unidos a una cena, lo graban en esa cena sin su consentimiento, lo cual es algo también ilegal. Él tendrá su derecho de presentar la denuncia correspondiente por estos hechos y es donde inventa todas estas cosas. Él nunca tuvo conocimiento de cómo se planificaban los casos y, por supuesto, no tuvo conocimiento, porque es algo que además no existió, de que el presidente López Obrador estuviera pensando en perjudicarlo a cabeza de vaca por su deseo de ser presidente. Además, hay que decirlo, cronológicamente no corresponden los tiempos. Primero fue todo el proceso de desafuero contra cabeza de vaca y después cuando él empezó a plantear que quería ser presidente de la República y después que lo plantearon como coordinador de seguridad en esta propuesta que tiene la oposición, lo cual es ridículo. Me acuerdo el clásico, me hace recordar aquel clásico de que contra el crimen organizado, más organización criminal. Eso es cabeza de vaca. Santiago, con todas estas señalamientos, evidencias, datos que nos estás proporcionando, ¿por qué no se ha podido avanzar más en este terreno de hacer justicia en el caso de García Cabeza de Vaca? Ya sé que ha habido toda una historia de desafuero, de protección del Congreso Estatal, orden de aprehensión, amparo, reactivación de la orden, pero en el fondo el gran tema que todos decimos, con todas estas evidencias, ¿por qué no se ha avanzado? Bueno, yo creo que la Fiscalía, primero, la UIF presentó las denuncias en su momento. Esto, también la Fiscalía General de la República obtuvo la primera orden de aprehensión. Se logró el desafuero, que en ese momento Pablo Gómez presidía la sección instructora de la Cámara de Diputados y Diputadas. El Pleno la vota. Es un tema también importante que propios legisladores del PRI terminaron votando con Morena, con el Partido Verde, con el PT, este desafuero de cabeza de vaca. Y después el asunto es que él acude a los tribunales federales. Como dije, este juez Faustino les ha concedido 12 amparos al equipo y a las personas cercanas a cabeza de vaca. Y bueno, pues eso es absolutamente incompatible con un Estado democrático donde lo importante es llevar a los responsables frente a los tribunales. Y en ese sentido, pues la Fiscalía General de la República tuvo que esperar hasta que se revocara el amparo, que esto fue algo que sucedió la semana pasada. Los abogados de cabeza de vaca habían planteado, incluso el día 29 de agosto, tener y lo recuerdo de la fecha porque además es un día antes del cumpleaños de mi esposa, tener esta conferencia, pero no había sido pública la sentencia. ¿Y qué dice la sentencia? La sentencia dice que se tiene que revocar el procedimiento porque no se llamó al Ministerio Público como tercero interesado. Y bueno, por supuesto que hay un paso importante para que el Ministerio Público, en particular la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada, porque de eso se está juzgando a cabeza de vaca, de delincuencia organizada, generara los argumentos correspondientes ante el juez. El gobierno del estado de Tamaulipas ha planteado el movimiento de este juzgador federal. Él está incluso ahorita concursando para ser magistrado de un tribunal colegiado de circuito, pero el asunto es que es un juez muy curioso porque es un juez que vive en McAllen. O sea, no vive ni siquiera en México, que ejerce sus funciones evidentemente en Reynosa, pero no vive en México, y que pues, es una gente allegada a los cabezas de vaca y que les ha generado esta mecánica de protección. Yo creo que hay que reconocer el trabajo de la Fiscalía General de la República, de FEMP en particular, y hay que, entiendo que tienen la facultad legal, no sé si lo hayan hecho en este momento, solicitar la ficha roja y que pueda ser detenido por Interpol, como en su momento fue César Duarte, como en su momento fue Tomás Yarrington, como en su momento fue Javier Duarte, como en su momento fue Roberto Borges. Es decir, hay posibilidades de que la propia Policía Internacional ejerza sus funciones en contra de estos personajes. Me han dicho que me presentaron una demanda en Estados Unidos. La verdad es que he cotejado con las autoridades norteamericanas de que no hay nada cierto al respecto y se quejan de un oficio, pero es un oficio que es una mecánica de colaboración que se tuvo con el FBI o con la DEA y que tenía que ver con el intercambio de información y el seguimiento de investigaciones.
Hay dos oficios, uno del FBI y otro del Grupo Egmont, en donde se solicita o se envía información de la familia Cabeza de Vaca a la Unidad de Inteligencia Financiera, y que son una parte de la información, de todo el cúmulo de información que la Fiscalía General de la República aglutinó en contra de la familia Cabeza de Vaca, particularmente de Francisco. Ahora, él evidentemente, en algún momento este grupo político quiso competir por la presidencia, buscaron tener gobernaturas y, bueno, traicionaron a sus aliados en Querétaro, en Quintana Roo, por ejemplo, perdieron frente a grupos políticos en este caso de Morena, perdieron Baja California Sur, perdieron Baja California, también perdieron frente a otros grupos políticos del PAN, tanto Aguascalientes como Chihuahua, aunque este grupo político ya está respaldado en Chihuahua y obteniendo contratos como acostumbran hacerlo. Pero la parte central es que después de ello, ya con el gobierno del presidente López Obrador, quisieron hacer una alianza federalista, quisieron fracturar al país. Es uno de los grandes fracasos políticos de este sexenio, y el presidente López Obrador pudo ir ganando terreno por terreno, estado por estado, porque finalmente hay un hartazgo de la sociedad mexicana en los temas vinculados por corrupción, en donde este grupo político se dedicó a ello. La última apuesta de Cabeza de Vaca era Tamaulipas. Nunca pensaron perder Tamaulipas y Américo Villarreal se los arrebató, y de ahí viene este enfrentamiento, porque lo que es un hecho. Yo estoy muy orgulloso de ser un procurador de Hidalgo. Le agradezco mucho a Julio Menchaca la oportunidad y lo que hemos estado haciendo, por ejemplo, en temas de estafa siniestra, el combate al huachicol, en temas relacionados con atender la violencia en contra de las mujeres. Pero bueno, si yo fuera el fiscal de Tamaulipas, que no les quepa la menor duda, Cabeza de Vaca estaría en la cárcel. Sí, leí incluso el tuit que pusiste ayer que dice que quede claro, si yo fuera el fiscal de Tamaulipas, Cabeza de Vaca estaría en la cárcel. No se equivoquen, es un prófugo de la justicia, pero Santiago, es un poco un reproche de que quien está hoy de fiscal de Tamaulipas no está haciendo lo que tú harías porque tú sí lo tendrías en la cárcel y él no lo tiene. Bueno, hay que entender que Irving Barrios fue su procurador federal en la época de Marisela Morales, es decir, del grupo de Calderón. Es una persona que impulsaron desde el propio grupo de los panistas para llevárselo con cabeza de vaca, y lo mismo que Raúl Ramírez, el fiscal anticorrupción. Ellos son realmente el obstáculo que tiene Américo Villarreal para poder generar espacios de justicia hacia la sociedad tamaulipeca, y ha sido este juez federal el que les ha concedido los amparos para no ser removidos del cargo, a pesar de que el Congreso del Estado ha estado impulsando las modificaciones constitucionales, legales, y por otro lado el nombramiento de personas que simple y sencillamente no tengan una relación con Cabeza de Vaca y no les sirvan como mecanismos de protección. Particularmente Raúl Ramírez, es con mucho mayor incidencia la actividad ilícita, la persecución contra el presidente municipal de Reynosa, contra la presidenta municipal de Nuevo Laredo, contra el presidente municipal de Ciudad Victoria, contra los hijos de Américo Villarreal. Eso fue producto encabezado por el fiscal anticorrupción, y lo que ha hecho es defender desde su trinchera a Cabeza de Vaca. Yo creo que hay que repensar, inclusive, yo soy un convencido de que la política criminal de Estado, en términos conceptuales, tiene que ser eso, de Estado, que la procuración, la impartición de justicia, la seguridad pública, la ejecución de penas, la inteligencia, tiene que estar absolutamente coordinada, y que el plan de persecución penal de una entidad tiene que hacerlo todas las áreas del Estado. Lo que tenemos en Tamaulipas es que hay un área, la Procuración de Justicia, que en realidad no responde a los intereses del gobierno, del Estado, del gobernador, de la ciudadanía, que votó mayoritariamente harta de un esquema de corrupción, de generación de campos de energía eólica para sus intereses personales, de desaparición de personas, y simple y sencillamente de incumplimiento y de vinculación con la delincuencia organizada y con grupos de narcotraficantes. Hay que recordar que Cabeza de Vaca surge desde el propio surgimiento del cártel del Golfo, de la escisión de los Zetas, se da precisamente en Reynosa, y como él ha estado siempre vinculado con ese grupo y con otros grupos como la columna armada.
que finalmente terminó apoyándolo tanto en 2015 como en 2016 para la gubernatura. Claro. Santiago, te agradezco mucho la oportunidad de platicar ampliamente sobre estos temas. Cierro solo preguntándote, la periodista tamaulipeca Marta Olivia Ortiz ha sufrido el amago de García Cabeza de Vaca y sus abogados de someterla a juicio, de impugnarla por haber publicado la información del hallazgo de fosas clandestinas y cocinas clandestinas en un predio llamado La Retama, en Reynosa. La periodista Marta Olivia ha publicado una entrevista que tuvo contigo en su momento y otros datos en los que la UIF señala que sí había o hubo esa propiedad de García Cabeza de Vaca de ese predio de La Retama. ¿Qué hay sobre eso, Santiago? Sí, efectivamente, no todos los predios aparecen a nombre de Cabeza de Vaca, pero sí son adquiridos y sobre todo él es el beneficiario final. Este tema no es un tema menor, es una de las recomendaciones de Gafi 24 y 25 que obligan a investigar los beneficiarios finales de los actos de corrupción o en general de lavado de dinero. Y él es el beneficiario final de estos ranchos, donde los utilizaban para distintos fines. Efectivamente, la periodista ha hecho una labor de investigación importante y ha sido perseguida, lo cual nuevamente es un reflejo de una práctica antidemocrática. Me parece increíble que suceda eso en pleno siglo XXI, que se esté persiguiendo una periodista, por decir la verdad, y dos, con toda la hazaña por parte, insisto, de la Procuraduría, de la Fiscalía Estatal, que se encuentra plegada a los designios de Cabeza de Vaca. Vamos a seguir, nosotros vamos a demandar. A mi esposa la acusaron de gastar $1 millón, lo cual es absolutamente falso. La acusaron de tener departamentos en Acapulco y Cancún, lo cual es absolutamente falso. Me acusaron de tener casas en Querétaro. Tengo una casa del Foriste que estoy pagando por crédito. Tengo un departamento en Santa Fe que estoy pagando. Me acusaron de tener departamentos en Santa Fe, lo cual también es falso. Y no, ya estamos cansados, estamos hartos de este grupo político y ya. Vamos a proceder jurídicamente y estaremos apoyando a todas las instancias ministeriales, policiales y administrativas que estén pensando en hacer justicia para Tamaulipas. Santiago, pues a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco esta oportunidad de platicar contigo. No, muchísimas gracias y un abrazo al auditorio. Gracias, hasta pronto, Santiago. Hasta pronto, nos estaremos viendo.